Elastofibroma dorsi. Es un tumor benigno poco frecuente de tejido fibroelástico, más común en mujeres, frecuentemente localizado en la región subescapular entre el músculo serrato, pudiendo ser bilateral. Clínicamente la tumoración es palpable, puede ser asintomática o con dolor a la movilización del hombro. En ocasiones suele ser necesario el estudio histopatológico. El diagnóstico se realiza con el examen físico y los estudios por imágenes, ecografía, tomografía, resonancia. El diagnóstico diferencial, vamos a tener tumoraciones benignas y neoplasias. El tratamiento quirúrgico es solo si los síntomas o el crecimiento de la lesión lo ameritan. El elastofibroma dorsi es un tumor benigno poco frecuente de tejido fibroelástico producido por proliferación de tejido fibroso y adiposo. Descrita por Harvey y Saxen en el año 59 y representa el 1 al 2% de los tumores primarios de la pared del tórax. La mayoría de los autores no lo consideran como tumor real, sino como una hiperplasia del tejido elástico derivado de los fibroblastos debido a la fricción crónica. La Organización Mundial de la Salud lo clasificó como un tumor benigno fibroelástico o miofibroblástico. La fisiología de esta identidad se desconoce, pero se le atribuyen factores hereditarios y constitucionales que pueden jugar un papel relevante en la mayoría de los casos descritos que tienen una historia familiar. Entre las posibles etiologías se consideran tres. El primero sería por estrés mecánico repetitivo que lleva a microtrauma y producción de tejido elástico por los fibroblastos estimulados, que parece estar apoyado por casos descritos en hombres con trabajo físico arduo. El otro es por una fibromatosis reactiva con degeneración secundaria de las fibras elásticas por insuficiencia vascular o por una predisposición familiar con un trastorno enzimático subyacente que estaría apoyado por la presencia de elastofibroma bilateral y en otras localizaciones como mediastino, estómago, peritoneo, deltoides, manos, pies y olecranon. Más común en mujeres. En un estudio retrospectivo de 4.074 tomografías se encontraron 111 pacientes, el 2.73%, con esta patología, 77 de las cuales eran mujeres y 34 hombres, con una edad promedio de 68.2 años. 28 pacientes con elastofibroma en el lado derecho y 26 en el lado izquierdo. 57 pacientes tenían elastofibroma bilateral. En el caso de los 111 pacientes, el diagnóstico en la primera lectura se había hecho solo en el 8% de ellos. Eso quiere decir que se lo pasaron por alto, ¿no? Como en uno de los casos que se va a presentar. La presentación bilateral se ha reportado entre el 10 a 51.4% de los casos. Frecuentemente localizado en la región subescapular. Alrededor del ángulo inferior de la escápula entre la pared torácica, el serrato anterior y el músculo dorsal ancho. Esta localización es tan típica, reportada en el 93% de los casos, que algunos autores la consideran casi patognomónica. Se ha descrito casos en otras localizaciones como trocánter mayor, tuberosidad isquial, axila, codos, recto, ojos, región inguinal y válvula tricúspide. Clínicamente, es una tumoración palpable que puede ser asintomática o con dolor a la movilización del hombro.
Aunque cerca del 50% de las veces el elastofibroma dorsi es asintomático, puede causar chasquido, cliqueo, rigidez y dolor en la región escapular o problemas cosméticos por el aumento del tamaño de la lesión que se hace notoria. En ocasiones suele ser necesario el estudio histopatológico. No se han reportado casos de evolución hacia malignidad. Macroscópicamente se encuentra una masa de tejido blando, irregular, de consistencia fibroelástica, pobremente definida, que al corte muestra bandas de tejido blanco y amarillo producido por las bandas elásticas entremezcladas con el tejido graso. El estudio histológico demuestra tejido colágeno mezclado con fibras elásticas eosinofílicas, onduladas, fragmentadas y de forma globular, asociadas con células adiposas maduras intercaladas en el fondo fibroso y matriz amorfa extracelular. La microscopía electrónica ha demostrado que las células del elastofibroma dorsi son ricas en retículo endoplásmico y en producción de vimentina estromal. El diagnóstico se realiza con el examen físico y los estudios por imágenes, ecografía, tomografía y resonancia. El estudio ultrasonográfico puede mostrar una área pseudonodular profunda, fasciculada y bordes pobremente definidos, con estructuras fasciculadas hiper o hipoecogénicas paralelas a la pared del tórax, similar a los haces musculares y con vascularización similar a los músculos vecinos al estudio Doppler. Sin embargo, no siempre se tiene este flujo al Doppler. En la imagen ecográfica de la izquierda podemos observar cómo hay una formación sólida con áreas alternantes hipo e hipercogénicas por debajo del músculo serrato mayor. En la búsqueda hay que ser muy minuciosos, ya que debido a su composición, que es muy similar al tejido muscular, puede ser de pobre visualización en algunos casos. En la tomografía de la imagen de la derecha, pues se observa una masa subescapular izquierda que contacta con los músculos intercostales de densidad similar al músculo esquelético, con áreas de atenuación similar a la grasa subcutánea. La tomografía puede demostrar la presencia de una masa de tejidos blandos de forma lenticular con atenuación similar a la del músculo y tractos lineales de atenuación disminuida que sugiere acúmulo de tejido graso. Sin embargo, no siempre se va a poder ver en la ecografía y no siempre se va a poder realizar tomografía. Lo ideal siempre es que pase hacia resonancia magnética, también incluido cuando se tiene algunas características irregulares. Estas imágenes son de una paciente que retrospectivamente le habían diagnosticado el elastofibroma dorsi, ya que le habían mandado una ecografía de partes blandas y pues no se le encontraba. Esto era una paciente femenina que acudía por dolor. Le recetaron calmantes y después del retiro de los mismos continúa el dolor, por lo que le realizaron ecografía de partes blandas, que lo diagnosticaron como normal. Le mandaron tomografía, también le diagnosticaron como normal, y como el dolor persistía, le enviaron a resonancia. La resonancia podemos encontrar lesiones compuestas con fibras colágenas o elásticas similares al músculo en un fondo de tejido graso, sin imágenes de lisis ósea ni calcificaciones asociadas. En estas imágenes, por ejemplo, en la imagen de la resonancia se puede ver
el elastofibroma dorsi, que retrospectivamente buscaron la tomografía anterior y también pues la evidenciaron. Toda esta revisión la hice debido a que hace unos días atrás acudió a mi servicio un paciente masculino de 48 años que labora con actividad extenuante. Está totalmente asintomático e inclusive pues el paciente refería que no quería hacerse ningún tipo de estudio, que fue obligado por su pareja. Entonces, a la evaluación clínica presentó una masa palpable, dura, elástica y móvil en la región infraescapular de manera bilateral, siendo en el lado izquierdo más evidente por el volumen que tenía. Refirió que el tiempo aproximado que lo tenía era de 1 año. Clínicamente, lo primero que se me vino a la mente, seguramente como cualquiera, es en un lipoma. Sin embargo, a la exploración, como vemos en las imágenes, todo el tejido celular subcutáneo está totalmente libre y en el plano muscular se evidencian pues zonas hiperecogénicas. En la imagen superior se puede ver cómo está separado de los otros haces musculares y se entremezcla con una área hipoecogénica. En la imagen inferior podemos observar que utilicé el Doppler Power para ver si había flujo y no había flujo. Clínicamente, como al paciente no le dolía y es de larga data, entraría en su diagnóstico diferencial. ¿Ustedes qué opinan que podría ser, además de ello? Lastimosamente, como el servicio que estuve en ese momento, al que acudió el paciente, no se le puede hacer un seguimiento, ¿no? Sin embargo, por las características, me pareció interesante hacer una revisión sobre este tema. En el diagnóstico diferencial vamos a tener las tumoraciones benignas, como son un miolipoma, lipoma, neoplasias, neurofibromas, dermoides o histiocytoma fibroso maligno. En el caso de las neoplasias, pues la resonancia magnética nos va a dar datos para diferenciar como un sarcoma, liposarcoma, hemangioma, un hematoma, un lipoma y otro tipo de lesiones. El tratamiento en estos casos es quirúrgico si los síntomas o el crecimiento de la lesión lo ameritan. El pronóstico siempre es muy bueno, con excepcionales casos de recurrencia por recesión incompleta. En general, se considera que las lesiones asintomáticas menores de 5 centímetros pueden ser manejadas con observación y seguimiento, y las lesiones mayores de 5 centímetros o con dolor persistente deben ser recesadas como tratamiento óptimo. El pronóstico es excelente, con recaídas extremadamente raras en los casos que requirieron resección quirúrgica. No se han reportado casos de evolución hacia la malignidad y macroscópicamente se encuentra una masa de tejido blando irregular de consistencia fibroelástica pobremente definida que al corte muestra bandas de tejido blanco y amarillo producido por las bandas elásticas entremezcladas con el tejido graso. Como conclusiones tenemos que el elastofibroma dorsi es una patología poco frecuente, mayormente en mujeres a partir de los 50 años. Su ubicación casi patognomónica es en la región infraescapular entre el serrato anterior y el músculo dorsal ancho, siendo levemente más frecuente en el lado derecho, aunque puede ser bilateral. No se conoce su origen, pero puede deberse a factores hereditarios o mecánicos. Clínicamente es variable, generalmente es palpable e indolora. Histológicamente presenta tejido colágeno mezclado con fibras elásticas y células adiposas. El diagnóstico se realiza con prueba de imagen, la ecografía es de mucha ayuda si se conoce esta rara patología, y si no se llegase a una adecuada diferenciación, la resonancia magnética ayuda en la diferenciación de otras lesiones de peor pronóstico.
El tratamiento será quirúrgico solo si el tamaño aumenta más de 5 centímetros y o es doloroso o limitante. Gracias.